Amén, gloria a Dios. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, una vez más. Bienvenidos a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde vamos a estar meditando una vez más en la palabra del Señor, como lo hacemos regularmente. Hemos venido meditando en la palabra del Señor de acuerdo a como lo dice el Señor allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, que lo repetimos todos los días y que no nos cansaremos de repetirlo porque es un texto que nos enseña lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando el Señor le dice allí a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es nuestro anhelo en nuestro corazón, poder meditar en la palabra del Señor de día y de noche, que Él sea el principal motivo de nuestra meditación. Amén. Y gloria a Dios. Entonces vamos a continuar meditando en este mensaje que hemos venido compartiendo de acuerdo en el libro del profeta Zacarías. Y que ya como título gran enseñanza es una palabra profética. Una palabra profética es el título que le hemos dado, y hemos venido sacando estudios, meditaciones de este libro de Zacarías desde el capítulo 1, y ahorita vamos en el capítulo, vamos a entrar al capítulo 12, vamos a entrar al capítulo 13 de este precioso libro de Zacarías, que nosotros podemos decir es una palabra profética que nos habla de pasado, presente y futuro. El Señor, cuando daba la palabra profética a través de un profeta, la palabra que el profeta daba tenía que tener estricto cumplimiento, de tal manera que cuando el profeta hablaba, la profecía tenía que cumplirse en el tiempo del profeta. Por lo menos parte de la profecía, y otra profecía ya era una profecía que vendría más adelante. Pero era importante que se cumpliera la profecía en tiempo del profeta, para que pudiera entender el pueblo que este profeta era profeta verdadero de Dios. Y vamos entonces a continuar mirando. Vemos que Zacarías profetizó en el tiempo de Zorobabel, como le dio a Zorobabel la profecía de que él pondría la primera piedra del templo allí en Jerusalén, ese templo que se volvió a reconstruir. Y luego también la profecía sobre Josué, sumo sacerdote, y sus compañeros, y cómo toda esta profecía se vino cumpliendo, y cómo esa profecía tenía una proyección hacia el futuro, hacia el final de los tiempos. Y cuando nosotros hablamos del final de los tiempos, estamos hablando no de este tiempo, porque muchas personas dicen: bueno, el final de los tiempos, nosotros estamos viviendo el final de los tiempos. Sí, nosotros estamos viviendo el final de los tiempos, pero tenemos que entender que el final de los tiempos no comenzó hace 10 años, 20 años o 30 años atrás, sino que el final de los tiempos comenzó en el mismo momento en que el Señor Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, nació en un pesebre y vino a cumplir lo que estaba escrito de él. Ese es el comienzo del final de los tiempos. Nosotros estamos viviendo el final de los últimos tiempos. O sea que nosotros estamos ya viendo el final de estos últimos tiempos que comenzaron con nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, en los días de su carne. Ahora hemos visto cómo el Señor
va dando una profecía. Da profecía acerca de la venida del Mesías, da profecía acerca del padecimiento del Mesías, toda esta profecía que hemos venido viendo, y también termina dando, aquí estamos viendo cómo Zacarías, o el Señor a través de Zacarías, está dando una profecía ya acerca del tiempo de la gran tribulación. Cuando el Señor Jesús, cuando nos da Yahshua Mashiach, regrese en las nubes con poder y gran gloria. Y yo quiero meditar antes de nada en el libro del Evangelio de Mateo. El Señor en el capítulo 24 da una serie de profecías. Primero da una profecía para la iglesia, le habla a la iglesia y termina la profecía de la iglesia en el versículo 14 del capítulo 24, cuando dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hemos hablado que cuando el Señor Jesús habla del fin, no está hablando del fin del mundo, sino el fin de la dispensación de la gracia o la misericordia del Señor. A partir del versículo 15 en adelante, el Señor empieza a traer una profecía para el pueblo de Israel, no para la iglesia. En el versículo 14 nos dice que la iglesia hasta ahí llegará, y es el momento en que la iglesia será arrebatada en el día del final shofar, o el día de la final trompeta. Versículo 15 de Mateo 24, el Señor dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, escucha, los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, que aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí el Señor trae una profecía para el pueblo de Israel. Nosotros normalmente no entendemos lo que es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Si tú lees la palabra del Señor, tú la lees así por encima, vuelo de pájaro, estás leyendo. Hay cosas que tú no vas a poder comprender si alguien no te las explica, si alguien no te las enseña, si alguien no te dice lo que realmente es la abominación desoladora. Por lo tanto, nosotros vemos cómo esta abominación desoladora, en el momento en que la iglesia sea quitada, vendrá y tomará lugar. Es el anticristo, el antimesías, aquella persona que levantará el templo físico de Israel, hará pacto con los pueblos, traerá una paz ficticia y hará creerle a la gente que eres el Mesías. Pero hemos venido viendo todo esto, cómo esto se va dando, se irá dando, y Zacarías lo habló, o el Señor a través de Zacarías lo ha hablado, cómo
se irá dando todas estas cosas, como el antimesías levantará el templo, como el antimesías traerá paz, una paz ficticia, como el antimesías hará que la gente crea en él. Y ahora después encontramos cómo, o sea que la iglesia sería arrebatada a los 3 años, o será arrebatada a los 3 años y medio de la tribulación, no la gran tribulación, de el comienzo de la tribulación. O sea que viene el tiempo de las trompetas, del shofar de Dios. El Señor tiene 7 ángeles dispuestos para tocar su shofar. Pero ahora, yo no sé si esos shofar ya está sonando, ya han sonado. Hemos visto que ha habido un cumplimiento grande sobre cosas que el Apocalipsis nos habla. Pero este shofar seguramente, posiblemente ya está sonando estos shofar. Y en el séptimo shofar, después de que venga la séptima trompeta, el séptimo shofar, dice la Biblia que los muertos en Cristo, en Hamashiach, resucitarán primero, y después nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en una brisa de ojos. Allí, al ser arrebatada la iglesia de Hamashiach, entonces el inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, se manifestará con todo poder, hará persecución al pueblo santo, al pueblo de Israel, aquellos que no lo reciban como el Mesías, y el pueblo de Israel tendrá que huir. Por eso el Señor dice que oren para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá una gran tribulación, la cual no ha habido antes ni la habrá después. Entonces el pueblo tendrá que huir, vendrá la persecución, luego cuando ya empiecen las 7 copas de la ira de Dios, cuando el gran río Éufrates se seque, cuando los reinos del oriente suban por allí y los reinos del mundo contra allí en Israel, en la gran guerra del Dios Todopoderoso, entonces nuestro Señor aparecerá en los cielos, descenderá con poder, descenderá con gloria, destruirá algunas naciones, a todos aquellos que se han reunido allí para combatir con el Señor, y el Señor gobernará las naciones con vara de hierro. Hoy vamos a mirar cómo allí, cuando ya el pueblo de Israel haya regresado a Jerusalén, haya podido regresar cuando viene el Mesías, entonces el pueblo de Israel habrá lamento en Israel por causa del Mesías. Mira esto, habrá lamento en Israel por causa del Mesías. ¿Por qué por causa del Mesías? Porque ellos lo van a ver, porque ellos van a darse cuenta que el verdadero Mesías ha venido con poder, con gloria, y como el león de la tribu de Judá. Dice el versículo, gloria a Dios, 12... El versículo 11, del capítulo 12 de Zacarías dice de la siguiente manera: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Recuerda que allí en el valle de Megiddo es cuando estarán todas las naciones reunidas para la gran guerra del Dios Todopoderoso. Estarán peleándose por Jerusalén, estarán peleándose por Israel. Yo no sé cómo será. Ellos llegarán allí, el Señor los reunirá, y allí ellos van a ver la venida del Señor. Pero dice la tierra, sigue diciendo el versículo 12 de Zacarías 12, dice: y la tierra lamentará. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Shimei por sí y sus mujeres por sí. Todos los linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Voy a leerlo como dice la Biblia ortodoxa judía. En Yom HaHu es en aquel día. En Yom HaHu habrá un gran duelo en Jerusalén.
como el llanto de Hadar Rimón en el valle de Megiddo. Y Jarez llorará cada mishposhot, cada linaje, cada mishposhot aparte. El Mispachab Beis David aparte y sus esposas separadas. El Mispachab Bais Natán aparte y sus esposas separadas. El Mispahat Bais Levi aparte y sus esposas separadas. El Mispahat Simei aparte y sus esposas separadas. Todos los mispojot que quedan, todos los mispojot separados y sus esposas separadas. ¿Por qué dice que llorarán? Dicen que lamentarán. ¿Por qué van a hacer lamento a Israel por causa del Mesías? Porque verán al Mesías, llorarán, lamentarán por el gran llanto en el valle de Megiddo, y la tierra y se lamentará cada linaje aparte de los descendientes de la casa de David, los descendientes de la casa de Natán. ¿Cuál es la casa de Natán? La casa de Natán no es la casa del profeta Natán, sino la casa de Natán, hijo de David. Y por sí, cada familia de Israel hará lamento por causa de no haber recibido al Mesías prometido, porque ellos no aceptaron a Hamashiach, a Yahshua como el Mesías. Habrá llanto porque aceptaron un Mesías equivocado. Han visto que viene el poder de Dios, que desciende el Mesías prometido del cielo con poder y gloria. Con poder y gloria. Y mira lo que sigue diciendo aquí. También dice que cuando el Señor venga, Él traerá salvación y limpieza. Salvación, el Señor traerá salvación y limpieza. En una parte, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dice acá, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dice que en aquel tiempo habrá un manantial. Viene el Mesías a instaurar su reino ahí en Jerusalén. Él vendrá a Jerusalén a instaurar el reino mesiánico, el reino milenial, cuando Él venga a gobernar, a regir las naciones con rectitud. Dice que con vara de hierro Él vendrá, y en aquel tiempo habrá un manantial abierto. ¿Cuál es el manantial? ¿De dónde procede ese manantial? Acuérdate que es interesante que este manantial me habla de purificación del pecado. ¿Quién purifica el pecado y quién limpia la inmundicia? Sino solamente la sangre de Hamashiach. Ahora Él viene, Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos que purifican, ríos que santifican, ríos que lavan y limpian. El Señor traerá limpieza, traerá salvación y limpieza para las naciones. Él limpiará las naciones de pecado. Ya allí el Señor trae salvación para Israel, trae salvación, trae limpieza para el pueblo de Israel a través de su Espíritu Santo. Recuerda que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, ellos cuando tienen sed, ellos claman por agua y el Señor les muestra una roca, y el Señor le dice a Moisés: golpea la roca y de la roca saldrá agua. Esa agua salió, y dice la Biblia que esa roca a la cual Moisés golpeó y que después el Señor le pidió que hablara y la volvió a golpear, esa roca es tipo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, que los seguía, iba con ellos por el desierto, siempre estaba allí para saciar la sed, para limpiarlos, para purificarlos y para salvarles.
Por lo tanto, el Señor traerá salvación y limpieza en aquel tiempo, en el tiempo en que el Señor venga a instaurar su reino milenial en la faz de la tierra. Ahora, Él viene, trae salvación, trae purificación, trae limpieza, purifica, limpia, salva, y también dice que también el punto número 3 es que la idolatría será abolida de sobre la faz de la tierra. Hay algo bien interesante que me gustaría que tú entendieras. Cuando nosotros vamos a Jerusalén, quizás muchas personas no han tenido la oportunidad de ir a Jerusalén. Gracias al Señor, el Señor nos permitió a nosotros poder estar en Jerusalén, estar caminando por sus calles. Algo interesante que nosotros vemos en Jerusalén es que Jerusalén es un centro religioso. Jerusalén es un centro religioso, y hablo de un centro religioso más que espiritual, más que una ciudad espiritual, es una ciudad, es un centro religioso. ¿Por qué hablo de centro religioso? Porque en Jerusalén se congregan las tres grandes religiones del mundo. Y cuando hablo de las tres grandes religiones, estoy hablando del judaísmo, que es la religión que nació a raíz del conocimiento de la Torá, de la palabra de Dios, que mucha gente se alejó, pero viene y nace una religión llamada el judaísmo. Dios, Elohim, no fundó el judaísmo. Elohim, Hashem, Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, le dio su Torá. Torá significa instrucciones. Le da las instrucciones al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel las tome, las escudriñe, las medite y las viva. Pero Elohim, Dios, no creó religión en el desierto, sino dio su palabra para que el hombre la cumpliera, tanto el judío como el que no lo era. Da sus instrucciones, luego vienen los profetas llaman al pueblo a volver a las instrucciones de Elohim, a la Torá, que vuelvan a la Torá, regresen a la Torá, lean la Torá, mediten la Torá, vivan la Torá. Esas son las instrucciones que el Señor todo el tiempo estuvo dándole al pueblo de Israel a través de los profetas. Pero una vez más llega el pueblo de Israel, conforma una religión llamada el judaísmo. El judaísmo se encierra en preceptos, en enseñanzas que muchas de ellas no tienen nada que ver con la Torá. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Eso es lo que pasó con el judaísmo. El judaísmo ha enseñado mandamientos de hombre. Están viviendo mandamientos de hombre. ¿Hay mandamientos divinos? Sí, claro que los hay. Claro que viven mandamientos divinos, claro que enseñan mandamientos divinos, pero junto con los mandamientos divinos están enseñando sus tradiciones humanas. De tal manera que ellos formaron la religión judaica, y para tú estar en el judaísmo necesitas guardar las tradiciones del judaísmo. No importa que no estén en la Torá, no importa que no estén en el Tanaj, no importa que no esté en los profetas o en los libros de Moisés. Lo que importa es que tú las guardes conforme ellos la enseñan, conforme ellos las entienden. Lo importante para nosotros no es el judaísmo, sino la Torá. Ahora bien, hablamos entonces de que Jerusalén es un centro religioso que abarca tres religiones. Hablamos ya del judaísmo, luego hablamos no del cristianismo. Mucha gente dice que Jerusalén se la pelean el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. No el cristianismo. Siento decirles, ni cristianismo ni mesianismo
están allí representados en Jerusalén, en este centro religioso. ¿Hay mesianismo? Sí. ¿Hay cristianismo, que es lo mismo? Mesiánico o cristiano es lo mismo. ¿Hay gente que sigue al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach? Sí. Pero allí el poder o el control que tienen sobre la ciudad los judíos, y no los cristianos, sino la Iglesia Católica Romana, los ortodoxos griegos. Ellos son los que tienen control sobre Jerusalén como centro religioso. Cuando tú vas caminando por Jerusalén, tú no encuentras un lugar que sea cristiano, tú encuentras un lugar de idolatría, tú encuentras un lugar de paganismo, tú encuentras un lugar donde te llevan a adorar imágenes y a creer en cosas que no son bíblicas, que son tradiciones católicos romanas o griegas ortodoxas, nada que ver con el evangelio bíblico. Entonces tenemos estas dos religiones, judaísmo, que ellos, a pesar de que supuestamente no hay idolatría en el judaísmo, pero están frente a un muro, están frente al Kotel. Yo estuve en el Kotel, yo estuve en el muro, yo estuve orando allí. Pero es algo interesante, están frente al Kotel. Ellos creen que en el Kotel Dios los está escuchando más. Y muchos cristianos que van allá creemos o creen que por estar allí frente al muro de las lamentaciones, entonces Dios les escucha más. Y hay una especie de idolatría del pueblo de Israel, del pueblo judío, de los judíos, en ese lugar, que creen que ese es el lugar donde tienen que orar. Entonces, aparentemente en el judaísmo no hay idolatría, pero están orándole a un muro, están clamándole a un muro, le están clamando a una pared, con todo respeto. Viene el catolicismo romano y le enseñan a la gente a postrarse delante de imágenes, a postrarse delante de muñecos, a postrarse delante de todo esto para adorar. Y también luego tenemos en el monte de la Esplanada, allí en el monte del templo, allí arriba, en la parte de arriba donde estaba el templo de Salomón, dos mezquitas musulmanas donde los musulmanes están orándole a su Dios Alá. Que aparentemente este Dios no tiene nada que ver con el paganismo. Es uno de los dioses más paganos que hay. ¿Por qué? Porque cuando Mohamed o Mahoma, como nosotros lo conocemos, él vino y estableció el islamismo, él escogió entre los muchos dioses de los árabes a uno de ellos y dijo que ese era el Dios de la Biblia, que era el Dios de la Torá, que era el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos y que era el Dios del Islam. Y escogió a uno llamado Alá. Y a este Alá, que es conocido como el Dios Luna, entonces es el Dios del Islam. El Islam gobierna parte de Jerusalén. El catolicismo parte, el Islam parte y el judaísmo parte. Y los tres tienen una forma de idolatría. El Islam tiene la media luna creciente porque es el Dios que le representa. Pero aquí la Biblia dice que en aquel tiempo, estamos hablando, dice Yahweh los ejércitos, Yahweh o Hashem Sabaoth, Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordadas, y también hará cortar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia. Todo aquello que tenga que ver con la idolatría, que tenga que ver con profecía y con espíritus de inmundicia, falsas profecías, serán cortados de la tierra de Israel. Quiero decirte que todo esto se terminará. La idolatría será abolida en el tiempo en que Yahshua HaMashiach regrese en las nubes con poder y gran gloria. Se pare en el monte de los olivos. El monte de los olivos se parta en dos. Y entonces allí, cuando Él se pare, cuando Él venga a reinar,
todo ídolo, toda adoración idolátrica será abolida no solamente de Israel, sino de sobre toda la faz de la tierra. Por lo tanto, ese será el tiempo cuando el Señor venga con poder y gloria. La idolatría será abolida sobre la faz de la tierra. Y luego también veremos que los falsos profetas serán traspasados y se avergonzarán de su visión. ¿Sabes tú cuántos falsos profetas tenemos hoy por hoy? Cientos de falsos profetas. Cualquier hombre o mujer que se levante diciendo que es profeta de Dios y enseñe algo que la palabra del Señor no lo dice, es un falso profeta. Es un profeta de Satanás. Es una persona que está trayendo un mensaje de mentira. Dicen, soñé y Dios no los ha enviado. Son profetas mentirosos, porque el Señor dice, no, yo no los he enviado porque ellos no están en mi secreto, dice en el libro del profeta Jeremías. Y sigue diciendo, si ellos hubieran estado en mi secreto, entonces hubieran dado a conocer mi palabra. Todo aquel que está enseñando una palabra de mentira, que toma la palabra del Señor como un libro de negocio de esa persona, es un falso profeta. Esas personas que dicen que Dios los habló y que son profetas, no son profetas. La profecía de Yahweh, la profecía de Dios, es la palabra de Dios, la Santa Biblia, conocida por los judíos como Tanakh, por nosotros como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Tanakh y Brit Hadashah. De tal manera que entonces los falsos profetas serán traspasados y se avergonzarán de su visión. Dice, acontecerá que cuando alguno profetizare, escúchame esto, alguno profetizare, aún le dirán sus padres, le dirán su padre y su madre, quien lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentiras en el nombre de Yahweh, y su padre y su madre que le engendraron les traspasará cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Quiere decir con esto que todos estos falsos profetas, su propio papá, su propia mamá, sus propios padres lo traspasarán. No vamos a hablar en de que le van a quitar la vida, van a ser traspasados, van a ser apartados. Apártate de nosotros, no te conocemos, no sabemos quién eres, y le apartarán. Y dice la Biblia que entonces en aquel tiempo estos van a ser traspasados, van a ser apartados. El Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ellos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre levantamos muertos. Y el Señor le dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pueden hablar en el nombre del Señor. Pueden echar fuera demonios en el nombre del Señor. Pueden levantar muertos en el nombre del Señor. Pero el Señor les dirá, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no enseñaron mi palabra. Profetizaron falsas palabras, profetizaron mentiras e hicieron errar al pueblo. Ahora la pregunta es, ya sabemos, esto es algo que va a acontecer al final de los tiempos, algo que está sucediendo, estamos viviendo. Y la pregunta sería en este momento, como lo he hecho muchas veces, si el Señor viniera a arrebatar su iglesia, a levantar su iglesia comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario, ¿te irías tú con él?
Tienes la seguridad de que si el Señor te llamara esta noche, tienes seguridad dónde vas a pasar la eternidad. Si no lo sabes, si aún no estás seguro, este es el tiempo aceptable. Esta es la hora de salvación. El momento en que tú recibas al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Para que cuando el Señor venga por su iglesia o venga a pedir tu vida, tú puedas irte con Él y puedas gozarte con Él en las bodas del Cordero y regresar con Él cuando Él venga a instalar su reino milenial. La decisión la tomas tú. ¿A dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con quién vas a estar? Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento que lo puedes hacer. Solamente necesitas hacer una oración de fe, pidiéndole al Señor que entre en tu corazón y que cambie tu vida. Simplemente tienes que decirle como una oración como la que te voy a proponer en este momento. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, lava mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza de que el Señor en este momento está en tu corazón. Solamente me resta recomendarte 3 cosas. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Cuéntale tus inquietudes, tus necesidades, tus alegrías, tus tristezas. Y ten la seguridad de que el Señor estará allí a tu lado para escuchar tus oraciones y para darle respuestas a tus peticiones. Número 2, empieza a leer la Biblia. Empieza a escudriñar la palabra de Dios. A partir del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor que a través de su Espíritu Santo, Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres buscar un lugar en tu ciudad donde congregarte, házmelo saber, que yo con mucho gusto, si está en mis manos, buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo, el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, para que te puedas congregar. Hemos llegado al final de su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. El Señor les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado. Les saludamos en el amor del Señor y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones para todos y hasta mañana, si el Señor así lo permite.